¿Por qué demonios he perdido la chispa que tenía al principio de una relación? Pero es que nos da miedo preguntarnos eso. ¿O por qué ya no siento lo mismo al ir a trabajar? No, me acuerdo el primer día cuando llego al ascensor de la empresa, me miro al espejo y digo, ¡bah, eres un crack a ti mismo! ¿Por qué de repente se nos apaga la mirada? Hoy viene a contarnos su vida un referente internacional en motivación y felicidad. Conferenciante y creador del primer posgrado en español sobre bienestar en las organizaciones, ha recorrido más de 70 países buscando inspiración para sus libros, que ya acumulan más de 500.000 de lectores en 9 idiomas. Acaba de publicar El poder del entusiasmo, el primer método práctico para potenciar el entusiasmo, la actitud que nos conduce al éxito en la vida personal y en el trabajo. Hoy, en Vidas Contadas, Andrés Pascual. Si te gusta este podcast y alguna vez has pensado que a ti también te gustaría hacer el tuyo, déjame decirte que en muy poquito vamos a abrir inscripciones para la 4ª edición de Reto 2026, tu podcast. Una formación súper completa en la que te acompaño paso a paso para lanzar tu propio podcast desde cero, sin líos técnicos, sin necesidad de experiencia previa. Durante el reto vamos a encontrar el formato perfecto para ti y te enseñaremos a grabar, a editar, a publicar, pero sobre todo a monetizar tu propio podcast. Si llevas tiempo con la espinita de crear el tuyo, este es el momento. Te voy a explicar todos los detalles en un webinar que celebraremos el 25 de marzo a las 7 de la tarde. Te dejo el enlace en la descripción del capítulo para que puedas apuntarte y recibir toda la información. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Andrés Pascual, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar aquí, entusiasmado, que es fácil el juego de palabras, pero es que es la realidad. Es fantástico que estés aquí porque además yo creo que tú eres una persona entusiasta que habla de entusiasmo. Pero eres entusiasta, porque yo he tenido aquí gente que habla de cosas que después fuera de cámara digo, no sé si tendría que hablar de esto, pero tú no, tú has llegado aquí ya entusiasmado. Mira, ahí dice en la contraportada del libro, tu querido Francesc Miralles, dice, Andrés es la persona con más entusiasmo del planeta. Exacto. No sé si tanto, pero sí que me caí en la marmita del entusiasmo cuando era pequeño, como Bélix, que se cayó en la de la fuerza y se puso ahí todo cachas. Total. Pues más o menos igual, ¿no? Pero hablando en serio, también llevo muchos años cultivando esta actitud de forma consciente, de forma sistemática, ¿no? Que al final, con un poquito de esfuerzo, compromiso, es cuando logramos las verdaderas metas. ¿Porque el entusiasmo se entrena? Por supuesto que sí. Esa es la mejor noticia de todas. Unos partimos de un estándar, otras personas de otro, ¿no? Cada uno somos como somos. Afortunadamente, con esta bendita complejidad e identidad única de cada persona, pero sí se entrena. Mire, fue mi padre, además, quien me lo enseñó. Mi padre fue mi profe de filosofía en Bu y en Co, ¿no? ¿Sí? Lo cual no dice mucho de mi DNI, lo de Bup y Co. Ya, pero bueno. Bueno, yo también viví en Bup y Co. Pues, y fue él quien me enseñó que entusiasmo viene del griego, la palabra entheos, llevar a un dios dentro de ti, ¿no? Que puede haber más poderoso que eso, pero también me enseñó que ya aquellos griegos enseñaban cómo educarlo, cómo cultivar la actitud, ¿no? Pues decía Platón, busca el sentido significativo en la labor que realizas. O Epícteto, concéntrate en gastar energía, fíjate que hablamos ya de términos parejos, en aquello que puedas controlar. Entonces, bueno, a partir de ese momento quizá estuvo huyendo en mi interior las palabras de mi papi y aquí estamos hoy juntos hablando de ello. Ostras, ¿cómo? Perdona, pero es que a mí las conversaciones me llevan por ramas que nunca sé. ¿Cómo es que tu padre sea tu profe de filosofía en el instituto? Eso, a ver, tenía su parte buena y su parte mala, ¿no? En mi caso estaba bien porque yo era muy empollón. Entonces, claro, no tenía el problema, qué sé yo, de ponerlo en ningún compromiso, ¿no? Ni hacerle ningún feo con el claustro, ¿no? Jo, pero qué guay, ¿no? Que tu padre te podría enseñar filosofía. Yo creo que quién mejor que un padre, ¿no? Que te enseñe la filosofía de la vida y cómo son las cosas, ¿no? La gente lo quería mucho, porque era duro, como profesor, pero lo querían mucho los alumnos porque trabajaba un montón. Llegaba, dejaba su maletín, siempre con su olor a colonia. Mi madre tenía una perfumería, ¿no? Dejando ahí una estela y se ponía a hablar del primer día del curso al último sin un papel. Wow. Y esos son los profes de verdad. Sí. Yo siempre diferencio entre profes y maestros. Una cosa es ser profesor y la otra es ser un maestro. Sí. Y yo creo que todos nos hemos encontrado profesores que abren el libro, leen y se van, y luego maestros que son esos que realmente te dejan huella, ¿no? Sí, a mí en su caso me dejó una huella, bueno, y me la sigue dejando, que sigue estando muy cerca de mí cada día. Qué bueno. Mira, precisamente hablando de tu padre, ¿tú crees que influye mucho el cómo es una persona, sobre todo de entusiasta y de actitud en la vida, de cómo ha sido su infancia? Todo nos marca, o sea, somos lo que hemos vivido, ¿no? Estamos hechos de 1000 pedacitos de nosotros mismos, ¿no? Que han pasado por distintas situaciones, por valles, por cimas, y no cabe duda que en la infancia, lo habéis trabajado también en este espacio,
ocurren cosas en nuestra neuroanatomía y en el cuerpo en general que nos dejan marcados para siempre. Lo cual no quiere decir que podamos seguir cincelándonos a lo largo de la juventud, la madurez y hasta el último día de nuestra vida. Somos seres maravillosamente imperfectos, que venimos a este mundo para completarnos con la ayuda de las personas que caminan con nosotros en el sendero de la vida. Y esto nos dice que, bueno, siempre hay posibilidad de, como un orfebre, ir tallando un poquito aquí y un poquito allá. Claro, habrá mucha gente que nos estará escuchando y dirá, vale, yo querría, ¿no? Poderme cincelar así, pero ¿cómo lo hago? Mira, ya que estábamos con los clásicos, y no voy a estar todo el rato soltando citas, pero hay una de Aristóteles que decía: solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que currar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las rutinas para potenciar el entusiasmo, nuestra energía? Que son muy sencillitas, que son hasta divertidas, que te piden poco tiempo a cambio, que te piden poca motivación, esfuerzo, y pronto pasas de tener que hacerlas a querer hacerlas. Esa es la buena noticia. Claro. Pero compromiso hace falta, y además es que está muy bien que haga falta, porque todas las cosas que merecen la pena cuestan trabajo. A mí me gusta hablar de sacrificio en términos de amor. Siempre hablamos de sacrificio como dolor. Ahí lo que pierdo, lo que dejo a un lado. Y me gusta hablar en términos de amor, de entregarte a algo que vale la pena para ti, en lo que crees. Fíjate que yo el otro día pensaba que ahora que está tan de moda la religión, que ha habido como un resurgir de la religión, ¿no? Y que se oye tanto, el otro día pensaba, fíjate que el mensaje de la religión ya te dice, ¿no? Que hay que esforzarse o hay que pagar incluso con dolor, tal. Y en cambio el diablo lo que dice es, oye, placer y no te esfuerces por nada, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo de eso, ¿no? Es decir, al final lo que realmente a largo plazo te va a dejar una felicidad siempre cuesta un esfuerzo, ¿no? Siempre. Mira, una vez estaba yo en la Feria del Libro de Madrid y vino a verme una señora y me dice: hijo, yo gracias por lo hijo. Me dice: tus novelas me encantan. Hombre, qué bien. Y me dice: pero esos libros como de autoayuda que escribes no valen para nada. Yo me quedé así y digo: gracias por leerme, gracias por venir a contármelo y por tener el coraje de decirme esto. Pero deje que le haga solo una pregunta. ¿Ha puesto en práctica una sola, digo, de las cosas que yo propongo en estos libros? Y me dice: hombre, en práctica no. Y le dije: pues lo que usted necesita. Bueno, no se lo dije, pero pensé, es un libro que se publicó en 1972 que se llamaba Iluminación para vagos, ¿no? Y si quieres te dejo una copia, que tengo el PDF, pero yo creo que no. O sea, al final todos sabemos que lo que vale la pena cuesta un poquito de esfuerzo, pero al final la propia disciplina, la propia entrega a la tarea nos causa mucha satisfacción, porque tenemos la convicción de que estamos llevando las riendas en nuestra propia vida. Es mucho más fácil levantarte por la mañana, ponerte el traje de victimita y tirarte al suelo bajo un edredón de frustración y esperar que te vengan las soluciones en forma de subvención. Y las soluciones vienen de aquí. Claro, no de allí y de allí. Absolutamente, absolutamente de acuerdo con este mensaje. Ahora que decías precisamente lo de las novelas, claro, tú eres un perfil muy curioso porque tú escribes novela y ensayo. Escribes los dos. Sí. Empecé con El guardián de la flor de loto, con mi primera novela, allí por 2007 se publicó. Y es curioso, porque ya entonces es una novela que fue muy bien. También porque yo hacía ficción con las revueltas tibetanas, después de un viaje al Tíbet, cruzando el Himalaya, que hice por aquel entonces, y al cabo de 4 meses estallaron las revueltas tibetanas, la de los lamas, en los pocos monasterios que quedaban. Entonces, bueno, pues también supuso un empujón de marketing inesperado, ¿no?, para el libro. Pero el caso es que los medios empezasteis a decir: el primer thriller espiritual. Y era una medalla que a mí me encantaba, porque... Claro, era de tiros. Yo decía, pero si es una novela de aventuras. Pero se desarrollaba en la meseta tibetana, con estos lagos plateados y la nieve eterna, y este sonido de los cornos que hace... Y entonces, en mitad de aquella atmósfera, de aquel escenario, era muy fácil hablar de la espiritualidad budista a nivel de usuario. O sea, sin grandes profundidades, pero mostrando a los lectores de una novela cómo vivía aquella gente, qué le aportaba el protagonista, que como todos los protagonistas o muchos, estaba en búsqueda de sí mismo o de propósitos personales superiores, ¿no? Y echaba mano de aquellas nuevas formas de acercarte a ti mismo, a la trascendencia, para salir adelante. Y fíjate que si hubiese escrito una novela, qué sé yo, de asesinos en serie, igual no estaría hoy aquí contigo. Absolutamente. Pero una primera novela
que me llevó bastantes años de preparación, porque bueno, era un ejercicio personal también. El hecho de haberla situado después de un viaje en ese escenario posiblemente condicionó el resto de mi vida también por esta parcela del desarrollo personal. Ujú. Claro, a mí lo que me gusta de estas cosas es darte cuenta de que uno tiene que hacer lo que le sale del corazón y lo que le apetece en ese momento, porque si te pones a hacer cálculos y empiezas a pensar como, ¿qué iría mejor ahora? ¿Qué tendría que hacer, ¿no? A nivel marketing, nunca sale. Es Qué como, va. ¿qué me apetece hacer? Y si eso se encuentra con el momento, pues mira, pues tendrá ventas. Y si no, ha sido un ejercicio que a mí me ha aportado, ¿no? Mira, te puedo decir, no puedes saber nunca lo que va a triunfar, pero sí sé lo que no va a triunfar y es lo que no te sale del corazón. Ujú, Una novela, cualquier tipo de libro, el poder del entusiasmo puede ser un ensayo, es un método, ujú. pero y no soy yo el protagonista, claro que aparezco, pero hay docenas, ¿no?, de personas inspiradoras con las que Ujú, me he encontrado. Pero es mi verdad, no es la verdad, pero sí claro. que es mi verdad y es la única forma luego de traspasar el corazón de los lectores. Sí, yo creo que sobre todo en España hay como se ha diferenciado mucho, ¿no? De novelista Mm, y ensayista. Pero luego el otro día, por ejemplo, leía y me sorprendía que David Foster Wallace, uno, Sí, uno de los grandes escritores americanos, fue ensayista y novelista. Tenía también ensayos y me mm, sorprendió porque pensé, ostras, fíjate que al final es sí, lo que a uno le nace, pero aquí es como que hemos dividido demasiado el novelista y mm, el ensayista y de alguna manera hemos puesto el ensayo, sobre todo de autoayuda, como un segundo escalón, ¿no? sí. Y no es así. Al final son mensajes que se pueden escribir en forma de novela o en forma de ensayo, ¿no? Y que siempre, siempre, siempre tienen que tener detrás una historia. Ujú, Y la forma de contarlo también, con una narrativa que enganche, no de forma artificiosa, sino que realmente te interese, ¿no? De hecho, fíjate, este libro, por volver a él, y sin ánimo de insistir, pero ujú. me hice el firme propósito de que se leyera como una novela. ¿Y qué me dijo la primera librera que lo leyó? Me dice, es que Andrés se lee como una novela. Te doy mi palabra de honor, que fue exactamente Qué la bueno. frase que utilizó con el propósito que yo tenía al comenzar la página 1. Ujú. Claro, está muy bien este libro que se llama El poder del entusiasmo y me gusta mucho porque digamos que todo se sustenta en una frase, ¿no? Que es como empieza el libro y la pones en la contraportada también que dice, en el mundo hay dos tipos de personas, las que quieres que te toquen en tu mesa en una boda y las que no. Y me parece genial porque a todos nos ha pasado eso de llegar a una boda y decir, hostia, me ha tocado con este, qué pereza toda la noche, o al revés, decir, hostia, Sí. qué bien que este está en mi mesa. Claro, ¿por qué hay gente que nos atrae tanto y gente que nos, no sé si decir repulsa, pero que nos da tanta pereza? Mira, no tiene que ver con que sean más ricos o más pobres, más guapos o más feos, más inteligentes o menos. Va de que te hablen con pasión y con emoción y con convicción, antes decíamos, saben que en lo que creen, lo que quieren conseguir, ¿no? Ujú, En definitiva, que te hablen con entusiasmo. Y aquí añadiría, por lo que hacen y por lo que son. Y es que el entusiasmo fluye de tu ser más profundo, ¿no? Eres tú quien convierte una acción, una tarea en ilusionante. ujú, ¿Y por qué decías también? Porque el entusiasmo es la actitud, luego podemos hablar de esta palabra, ujú. de este concepto, pero es la actitud más contagiosa de todas, porque tiene una carga emocional positiva enorme, porque tiene una alta expresividad postural, verbal, gestual enorme, y también por la fuerza del propósito que anida detrás. Ujú. Porque una persona entusiasmada siempre tiene un faro, un foco y al mismo tiempo un motor superior a él mismo, a ella misma, que le sirve de guía. Claro, es como que el entusiasmo se sustenta en valores, ¿no? Totalmente. Mira, ¿te acuerdas aquel anuncio esto tampoco dice mucho el DNI, porque era muy viejo, de Carl Lewis que salía el Sí. corredor de la aleta La en potencia sin control no sirve de nada. ahí estás, ahí le has dado. Como dicen, pues yo te diría, la acción es lo que marca la diferencia en todo proceso de Ujú. desarrollo personal, de crecimiento, pero la acción sin valores no sirve de nada. Me acuerdo de cuando años teníamos la imagen idílica de Leonardo DiCaprio tirando billetes desde la proa del yate, ¿no? O Sí. sea, era esto de conseguir más y llegar hasta donde haga falta, a costa de lo que haga falta. ¿Y qué conseguimos con eso? Nos hemos dado cuenta de que al final estamos vacíos. Tenemos un agujero en forma de Dios aquí en el pecho que no se llena con billetes de dólar. Ni Ujú, con el yate, ni tan siquiera, ¿no? Que no está mal, que ayuda, que nos ayuda a conseguir cosas chulas, ujú, pero no es suficiente. Entonces, la acción y acción sin valores no sirve de nada. Nos ujú. convertimos en esclavos de nuestras metas, en mercenarios de nuestras propias metas y objetivos. Con lo cual, pues para esclavos
no hemos venido aquí. Totalmente. Y esta reflexión que haces me parece importantísima porque hay muchas veces que uno empieza algo con un sentido, pero por el camino el sentido se va perdiendo, ya solo queda lo material y entonces dices, ¿y ahora ya qué estoy haciendo? ¿No? Esto no empezó por esto, empezó porque había un propósito. Y eso es lo que realmente te mueve, ese entusiasmo, esa ilusión, pero luego muchas veces ya te pierdes en lo material y el propósito queda como que ya no sabes por qué estás haciendo eso. Y cuando caes ahí, es como que te sientes súper vacío, ¿no? Claro, por eso fíjate, el decálogo del entusiasmo, que lo hago con el acrónimo, con la E, con la... Sí, que es muy bueno, sí, por sí, cierto. Con la N, nutricultura tu mente, con la T, tonifica tu lenguaje. Uh-huh. Vuelvo a la E, que no lo he dicho para no hacer spoiler, es encuentra un propósito. Uh-huh. Entonces, el propósito nos sirve, como decía antes, de motor y de faro. Da sentido al hecho de levantarnos por la mañana y que de repente nos empiece a golpear el mundo por todas partes y todo el rato. ¿Es esto un drama? No. Lo que es un drama es carecer de ese sentido superior y que nos vengamos abajo y que empecemos con el verdadero caos, el interior, que es el que nos bloquea, el que nos destruye, el que nos limita. Y lo que es curioso y muy bonito además es que está acreditado, hay los metaestudios, metaanálisis que comparto en el libro también, que solo con pensar en cuál es tu propósito, no hablo de conseguirlo, no hablo de encontrarlo. Ya tienes la mitad del camino hecho, la mitad de los beneficios. O sea, solo con pensar cuál será mi propósito. Con dedicar un tiempo, de forma consciente, de forma pausada, a pensar en cuál es tu propósito de vida. Ya con eso tienes la mitad del beneficio ganado. Fíjate, entonces se trata de formularnos preguntas incómodas, ¿no? Porque cuando pensamos sobre nosotros, sobre este árbol que vamos trazando en el día a día, con esas hojas que imaginamos, las raíces que ya tenemos ancladas al suelo, muchas veces nos encontramos con que hay que cambiar cosas. Sí. Y dices, cachis la mar, me va a pedir algo a cambio. Como si fuera otro drama. Sí, ¿no? Exacto, como si cambiar fuera un drama. Cuando pases al lado de un espejo, pues me agacho para no verme, no vaya a ser que me dé cuenta de que tengo la mirada un poco triste. Entonces, solo compararte a preguntarte cuál es mi propósito en la vida en este momento, ojo, y propósito no es curar el cáncer o el hambre en el mundo, que es una maravilla, pero al alcance de muy pocas personas. Un propósito vital es ser una buena madre, o si tienes una tienda de ultramarinos, conseguir buen producto para que mis clientes lleven una vida más saludable. Es decir, algo que está por encima del negocio y que paradójicamente es lo que enchufa toda la energía que necesita el negocio. Negocio corporativo o personal. Totalmente. Mira, hay un libro que lo vamos a recomendar desde aquí porque es de dos amigos, justamente, que es de Alex Rovira y de Francesc Miralles, que se llama Homo Solver, que hace poco lo sacaron. Y yo, con mi pareja, lo vamos leyendo y nos está durando, o sea, meses llevamos, porque a cada pregunta que te hace sobre propósito o a cada reflexión que te hace pensar sobre ti o sobre la pareja o sobre el amor, vamos parando y vamos haciendo debate. Y claro, nos dura, leemos una línea y a partir de ahí a debatir, ¿no? Y pienso, qué poca gente se para a hacer este ejercicio, a leer un libro y realmente pensar, ¿qué quiero? ¿Qué quiero en el amor? ¿Qué quiero en la salud? ¿Cómo quiero ser yo? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué me importa en la vida? ¿Cuáles son mis valores? Y todo esto, que es tan importante, es como que casi nadie lo valora y nos vamos a, pues lo que decimos, ¿no? A lo mejor cosas más materiales o el día a día nos come. Yo creo que hay que parar y decir, al final, vivimos una vez en la vida, o sea, tenemos una vida, que sepamos. Entonces, vamos a aprovecharla y vamos a hacer de nuestro personaje alguien que valga la pena, ¿no? Así es, y has dicho la palabra mágica que es parar. Es que tenemos que parar para vaciar, para volver a llenar constantemente. Mira, en términos de entusiasmo también, o sea, no va esto de estar constantemente encendido. El entusiasmo no es un incendio desbocado. Claro. Es más como una hoguerita serena que te invita a vivir. Que nunca se apaga, ¿no? Eso, cultivándola todo el rato. No, cultivándola todo el rato para que esté ahí y en el momento bueno te vienes arriba. Y en el momento no tan bueno no te hundes en el pozo. De forma que continúas. Entonces, no hablamos de hiperactividad, no hablamos de positivismo tóxico, hablamos de una decisión consciente y valiente, ¿no? Porque muchas veces hablamos a medio plazo también. Entonces, necesitamos constantemente para llevar a cabo este ejercicio detenernos para ver dónde estamos también, para ver cuál es nuestra situación, porque andamos siempre jugando con la anticipación. Te levantas por la mañana y sobre todo cuando hay anticipación y carencia y frustración, porque te despiertas antes de salir de la cama. ¡Ay, qué fría va a estar el agua en la ducha! Te estás duchando en lugar de oler así las esencias de mandarina, que me he comprado uno nuevo que me encanta, pues estás pensando, qué poco tiempo tengo para desayunar. Claro, estás desayunando, que bueno, no tienes más que 5 minutos, pero en esos 5 minutos te puedes comer la tostadita
y morderla y pensar en la mantequilla como se ha puesto ahí, tal, y no estás pensando, ¿qué marrón me voy a encontrar en el trabajo? Constantemente en la anticipación. Ujú. Y no te digo nada si nada más levantarte coges las redes sociales, que están muy bien, pero no para consultarlas nada más levantarte, Ujú. porque llenas la cabeza de comparación, todo el mundo es Brad Pitt menos tú, ¿no? Y a partir de ahí te pones a la defensiva contra el mundo porque tu cabeza quiere preservar las migajas que tienes. Totalmente. Es amenaza, amenaza, amenaza. Ahí no hay entusiasmo, ahí no hay propósito, ahí no hay objetivo que valga, Mm. ¿no? Tenemos que pararnos de vez en cuando para honrar lo que somos, celebrar los pasos dados, las grandes remontadas si las has dado y sobre todo pensar en lo que viene después. O sea, en este momento y en el siguiente, pero desde la paz, desde la serenidad, porque no hay otra forma de venirnos arriba. Mira, el entusiasmo no fluye en los momentos de excitación. Ujú. Se cultiva y realmente lo enciendes en la serenidad, en la calma, en la paz, que al final suelen ser, fíjate, creé el primer posgrado de felicidad organizacional y Ujú. siempre les hago esta pregunta a los alumnos cuando empezamos, ¿qué es para ti la felicidad? Y me dicen todos términos de este tipo: paz, calma, eh, serenidad, tranquilidad, estar donde quieres estar en este momento. Nadie dice la pasta, ni la del italiano ni la otra. Ninguna de las dos. Mm. Mira, el otro día justo tenía una conversación con un amigo y dijimos una cosa que yo me pensaba que solo me pasaba a mí, pero él me dijo, hostia, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Y es curioso y tiene que ver con esto que estabas diciendo, que es que me decía, yo la sensación que peor llevo es la de euforia. No sé cómo gestionar la euforia, ¿no? Y creo que al final el ser humano no está hecho para la euforia, está hecho para la tranquilidad, para la calma. Y ahora estamos todos muy eufóricos o buscando mucho la euforia, la adrenalina, y no tanto la oxitocina de estar tranquilo, de decir, hostia, estoy bien, está todo bien, o he conseguido este objetivo que me había propuesto, o no sé, pues eso, me estoy autoanalizando o estoy mejorando un poco cada día. O sea, nos hemos ido a los picos, ¿no? Y es verdad que a mí al menos me cuesta mucho gestionar la euforia. Sí. Y sobre todo que si despreciamos el resto de emociones no tan negativas o de situaciones no tan explosivas, estamos destruyendo o atentando contra nuestra bendita complejidad, Ujú. el que nos hace únicos al final. Y estamos generando situaciones perversas. O sea, no hay nada peor que lo de, si no estás bien es porque no quieres. Uf, ya. O si no estás entusiasmado es que no tienes compromiso con el equipo, con la empresa, con tu pareja, incluso. Vamos a ver. O sea, vamos a abrazar también las emociones no tan positivas, como digo, porque Ujú. tienen su sentido, tienen su función, nos avisan de cosas, ¿no? Lo que no conviene es anclarse a ellas, convertirlas ya en sentimientos conscientes, duraderos, pero vamos a abrazarlas desde la paz y vamos Claro. a gestionarlas como sea, ¿no? Yo hace poco estuve en un funeral y decía el viudo, decía, es que no me quiero animar. Claro, porque alguien le decía, venga, ven, tal, tal, que hombre, tienes que tal. Decía, yo lo que quiero en este momento es sentir tristeza desde mi amor por la persona que he Claro. perdido y, bueno, pues a partir de ahí ya veremos dónde me lleva. Vivir eso, ¿no? Ya experimentar todo lo que somos, Claro. con libertad. Si al final, hablando de bienestar, de felicidad, de entusiasmo, no cabe la palabra forzar, no cabe la palabra obligación. Ujú. Es perverso, como digo. Fíjate, yo sí que menciono, y mucho, la palabra responsabilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando estamos entusiasmados, o más bien cuando potenciamos el entusiasmo, vamos a decirlo de forma activa, más que el Ujú. resultado, además de ahorrarnos sufrimiento a nosotros mismos, se lo ahorramos a los que caminan con nosotros. Claro. Porque es muy contagioso, al igual que son muy contagiosas las emociones negativas. Con lo cual, bueno, pues si tienes hijos, padres, o estás en la generación sándwich que te pilla por arriba y por abajo, o Ujú. compañeros de trabajo, o eres jefe, manager, cualquier persona que tenga a alguien que deposita en ti su confianza. Es tu responsabilidad intentar, vamos a dejar el entusiasmo la palabra fuera, eh, fomentar un ambiente positivo, y cultivar una actitud positiva. ¿Por qué? Porque le vas a hacer la vida más fácil a los demás. Claro. Y si sabemos que le hacemos la vida más fácil a los demás, si sabemos que para nosotros es más positivo, Mm. ¿por qué hay tanta gente que está ahora viviendo en la víctima? ¿Por qué entras en una tienda y dices buenos días y nadie te responde? Guau. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en este momento social tan apagado y con tan poco entusiasmo? Mira, deberíamos empezar formulándonos esas preguntas. Volvemos a lo de antes, decir,
¿por qué demonios he perdido la chispa que tenía al principio de una relación? Pero es que nos da miedo preguntarnos eso, ¿no? O ¿por qué ya no siento lo mismo al ir a trabajar? No, me acuerdo el primer día cuando llego al ascensor de la empresa, me miro al espejo, digo, va, eres un crack a ti mismo. Y de repente, ¿qué ha pasado en medio? Porque venimos a este mundo entusiasmados. Y no es para menos. El mundo no es perfecto, nada lo es. Hay cosas dolorosas que lo son, cosas injustas que lo son. Pero hay 1000 cosas para celebrar y sobre todo para la fascinación, para la curiosidad. ¿Y por qué de repente se nos apaga la mirada? ¿No? ¿Por qué nos convertimos en esa persona que dice, ya llega el motivado? Sí. O la motivada. Exacto, que encima está mal visto ahora. Ser entusiasta está mal visto encima. No, o estás más focalizado en buscar problemas que en proponer soluciones o alternativas, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Cómo he llegado hasta ahí? Y muchas veces es el mundo exterior. O sea, no cabe duda que es complejo. Pues una mirada, como decías, desagradable de un compañero nos apaga. Una mala noticia nos apaga. Abres el mail y te encuentras que otra vez tienes que hacer la ITV. Y te han subido la hipoteca. Y te han llegado los resultados del colesterol. Y, joder, otra vez que no puedo está comer tan bien como eso, creías. chorizo a la Rioja, que yo soy riojano, y entonces ni beber vinito. Pues, bueno, eso nos apaga. Pero fundamentalmente, lo que nos apaga está aquí dentro. O sea, es esta cabecita que es una herramienta fascinante, pero que también nos pone el mundo muy cuesta arriba a veces, ¿no? Y en concreto, yo señalo a 3 vampiros del entusiasmo. Y utilizo la palabra vampiros porque son unos chupadores de energía que te mueres, ¿no? ¿Cuáles son? Las quejas, el caos interior y el miedo. Venga, vamos uno por uno. ¿Has visto? Te lo he soltado ahí con frase de tráiler. No, perfecto. Eso será un reel. De thriller. Pero ¿cómo vamos con cada uno de ellos? Vamos con las quejas. Mira, quejarse es súper aburrido. Y además nos pasa, ¿sabes este chiste del tío que va al médico y dice, doctor, me duele aquí? Y también me duele aquí. Y me duele aquí, señalándose la rodilla. Y le dice, ¿qué tengo? Y le dice el médico, el dedo roto. ¿No? Y pues con las quejas no pasa lo mismo. Cuando estamos constantemente señalando problemas, lo más probable es que haya roto algo en nosotros que no se corresponde con esas supuestas complicaciones, ¿no? Y efectivamente el quejica o la quejica te va a decir siempre, yo digo las cosas como son. Sí. O sea, cree que tiene razón. Sí, sí. Yo es que soy el único que ve las cosas, ¿no? Soy Efectivamente. realista. ¿Y sabes qué pasa? Que efectivamente son las cosas así para él o para ella, porque nuestra actitud determina la percepción del instante. Lo que yo llamo el ciclo del entusiasmo es que cuando cultivas esta actitud con las palancas adecuadas a tu momento en cada instante, lo que haces es querer beberte el momento. O sea, pones los 5 sentidos en él. Y esta entrega, vamos a decir a la hora, lo que hace es ofrecerte una percepción de este instante muy distinta a la persona que lo hace desde la amenaza, desde la frustración. Esto no es casualidad, esto no es algo naif, esto es neurociencia pura. Venimos al mundo con una app que se llama Sistema de Activación Reticular, que lo tenemos aquí detrás, como por la nuca, el SAR, que se encarga de mostrarnos aquello que cree que nos interesa en cada momento. Por ejemplo, sales a la calle con una escayola y ¿qué ves? ¿Escayolas? Escayolas. ¿Hay más que ayer? No, hay las mismas. Tú las ves, porque tu SAR cree que son interesantes para ti. Claro, yo entro a una librería y de repente veo todos libros que se parecen al mío. Claro, y dices, todo el mundo ha escrito de esto. No, pero los han sacado justo hoy. Claro, justo hoy los han sacado. No, pues todos. De los 100.000 libros, también para los que queréis escribir, que sepáis que hay 100.000 libros más cada día en una librería, aparte del tuyo, te muestran los que cree que te interesan, ¿no? Pues del mismo modo, cuando estás anclado en determinada actitud, te muestra amenazas. Cuando practicas y cultivas una actitud como el entusiasmo, te muestra oportunidades. Mismo escenario, diferente percepción. Claro, diferente realidad. Esto es buenísimo porque significa que tú cada día te programas para ver qué vas a ver del mundo. O sea, el mundo es para todo el mundo el mismo, pero tú vas a ver unas cosas y otro va a ver otras y tú lo programas. ¿Y cómo te vas a comportar? Porque sigo, si me lo permites. Claro. Esta percepción hace que broten en ti emociones distintas. Van a brotar gratitud, alegría, compasión, y estas emociones que puedes decir, son automáticas las emociones, Andrés. Y yo te digo, sí, pero son espontáneas, pero no arbitrarias. O sea, dependen del momento. Claro. Y estas emociones van a empujarte a comportarte de una forma o de otra. O sea, al final vas a modificar tu conducta porque te vas a comportar con más serenidad, con más perseverancia, con más constancia.
¿Qué quiere decir? Que a partir de la actitud, el ciclo del entusiasmo nos lleva a un comportamiento diferente. ¿Nos asegura las metas? No, pero nos acerca a ellas. ¿Cambia las circunstancias? No, pero sí lo que hacemos con ellas. O sea, la actitud no lo es todo, pero casi. O sea, no te cambia la vida, pero te aseguro que sin la actitud correcta no te cambias la vida. Eso seguro. Y además hay una cosa que lo que has dicho antes, que es muy contagioso. O sea, que además de para ti, es que también vivimos con personas. Y el tener una buena actitud hace que ese agradecimiento o esa serenidad se pegue al de al lado y también esté más tranquilo. Y así es una rueda, que si no es una rueda, pero al revés, de yo le pego un grito, el otro pega un grito, el otro se enfada, frustración, escalando. Claro. Y esto pasa con las quejas, por volver al origen de este ratito. Cuando estamos todo el día quejándonos, nos aburrimos como ostras, ¿no? Y aburrimos al resto y hacemos que sean igual de aburridos que nosotros y entramos en un ciclo que no hay quien lo aguante. Entonces, contra la queja, aceptación, por ejemplo. Pero bueno, no quiero saltar a las soluciones. Si quieres, seguimos con los vampiros. Vamos a seguir. Caos interior. Caos interior lo hemos mencionado. No, el mundo caótico de fuera no es un drama, es lo que es. El drama es generar esta centrifugadora que te consume una cantidad de energía que puedes dedicar a cosas bonitas. Y sobre todo a prestar atención a la hora, al instante. Como dice mi amigo Gabriel García de Oro, aquí cerca de donde estamos en este momento vive él, que es experto en storytelling, dice, la atención, fíjate si es importante que no se da, se presta. Te presto mi atención. Qué bueno. Pero quiero que me la devuelvas porque la necesito para vivir. Claro. Y sin embargo dejamos que nos la roben el ladrón del pasado con sus culpas y rencores y qué quiso decir mi cuñada el otro día con lo de la paella, si yo siempre me preocupo un montón. Y ojo, que yo tengo 8 cuñadas y mi última novela se la dediqué a ellas. Puse a mis 8 cuñadas, contra todo pronóstico, os quiero a las 8. ¿No? O sea, que es un ejemplo, nada más hipotético, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Pom. Y también nos lo roba el futuro con la anticipación que decíamos antes y esa necesidad de estar volcándonos en algo que todavía no ha ocurrido y que posiblemente si es idílico tampoco va a ocurrir porque no estás entregándote al instante y haciendo lo que tienes que hacer, que es actuar, ¿no? Entonces, la presencia no es solo ir al Corte Inglés y comprarte un traje chulo, que todo ayuda. La presencia es estar donde tienes que estar, en el aquí y en la ahora. Y esto no es solo de yogis, no es solo de meditadores. Es algo también muy corporativo. El otro día, dando una conferencia, al final es a lo que me dedico, en una empresa, me decía uno de los jefazos, ¿sabes? De una gran corporación. Sí, Andrés, pero es que esto no es para mí. Digo, esto es para ti más que para nadie. Porque el liderazgo actual es un liderazgo consciente, ha de ser consciente. Claro. Consciente de la coyuntura, de lo que tienes delante, de lo que pasa dentro de ti, sobre todo, porque el liderazgo empieza por el autoliderazgo, y consciente de lo que pasa dentro de las personas que depositan en ti su confianza. Qué importante esto que acabas de decir. El liderazgo empieza por el autoliderazgo. Nadie puede liderar si no se autolidera. Hay gente que está liderando a muchas personas que no es capaz de gobernar sus propias emociones. ¿Cómo vas a liderar a nadie? Mira, en el programa de UNIR que dirijo, el Chief Happiness Officer, preparamos en bienestar corporativo a líderes del bienestar. Pues hay personas que quieren dedicarse a la felicidad organizacional o consultores que quieren incluir el bienestar corporativo en el portfolio o cualquier manager, ¿sabes? O cualquier jefe que quiere integrar esas habilidades dentro de sí, ¿no? Y lo primero que hacemos todos los lunes, durante los 5 meses de duración del programa, es lo que llamo el break del bienestar, que es un encuentro de 20 minutos en los que yo les comparto un micro hábito de autoliderazgo para la construcción personal. O sea, no puedes brillar por fuera si no brillas por dentro. Y en términos de felicidad igual, ¿qué demonios vas a mostrar si no tienes la coherencia de comportarte como una persona absolutamente feliz? No digo eso, pero sí que cuida su mente, que cuida su cuerpo, que cuida su bienestar social también, entendido como estos valores y propósitos de los que antes hablábamos. Totalmente. ¿Qué es para ti la felicidad, Andrés? Pues mira, es un estado de plenitud con el cual venimos de serie y que tenemos que aprender a mantener. O sea, yo creo que no es algo que haya que alcanzar. No, como dice Francesc Miralles, dice, no podemos vivir en una eterna sala de espera, ¿no? Como si fuera algo que tenemos que alcanzar. No es un lugar al que llegar, ¿no? Sino que es algo que traemos de serie porque el ser humano es maravilloso, es un ser de amor, al final, y tenemos que aprender con herramientas de afrontamiento de todas las agresiones que
que nos azotan cada día a mantener encendido, ¿no? Ujú. Y ahí de nuevo el hábito. Pero para mí parte sobre todo de saber que estás en el lugar que te corresponde ocupar en cada momento. ¿Es un lugar maravilloso? No creo, porque suelen ser lugares normales los que Sí, ocupamos. Pero tener la seguridad y la certeza de que estás a la altura de ti mismo y de la persona que te acompaña. De la persona, yo pensaba en este momento en una en concreto, de las personas que te acompañan, ujú, ¿no? Que estás haciendo lo que está en tu mano hacer. Mucho o poco. No hay pasos grandes ni pequeños. Hay ujú. pasos para adelante y para atrás, ¿no? Entonces, la felicidad para mí es esa certeza, esa tranquilidad, esa paz que me da el saber que estoy a la altura de la fortuna que tengo de haber venido a este mundo, que es que se han tenido que dar miles de millones de circunstancias para que yo esté aquí ahora contigo. Totalmente. El otro día leía que todos tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos, y Sí, empezaba a tirar para atrás, y en 10 eran ya miles de personas que se fíjate. tenían que haber puesto de acuerdo, conocerse, tener un hijo, para que tú estés aquí, ¿no? Si lo miras desde esa perspectiva y dices, es un milagro que esté aquí, voy a estar Mm, unos años, vamos a aprovecharlo, ¿no? Así es, así es. Y vamos a aprovecharlo desde la responsabilidad una vez más. Mira, Lauri Santos es una... me fijé mucho cuando creé el posgrado en la universidad, me fijé mucho en su curso, se llama The Science of the Well-being, la ciencia del bienestar. Lo tiene en Yale y es el curso más visto de la historia de Yale, de la universidad. Wow. ¿Qué quiere decir? Que preferimos estar bien que ser ricos, ¿no? Al final. Y Lauri Bueno, es que al suele... final buscamos ser ricos para estar bien. Lo que pasa es que Fíjate, nos equivocamos de camino. que perfecto, no añado nada ahí. Y Lauri suele decir, la receta de la felicidad es pensar un poquito más en el aquí, en el ahora y en los demás. Es que no podemos sacar a los demás de la ecuación. Ella sigue diciendo, si además a eso le pones unas horas de buen sueño y un poquito de deporte, ya la petas, Ya ¿no? está. Sí, sí, porque hay que cuidar también el cuerpo, que no es un trípode para nuestra cabeza. Ujú. Al final, hablando en términos de entusiasmo también, es el vehículo, ¿no? El que lo genera, me refiero en términos de esa chispa inicial Ujú, y a través del cual se expresa. ujú. Pero sobre todo, el factor fundamental de la ecuación son los demás. Si es que en cuanto te proyectas en el otro, uf, fíjate, estuve hace poco en el Museo de la Felicidad de Copenhague, fui a Ujú, visitarlo porque tenía interés en una fundación que tienen allá y porque lo menciono en el posgrado, quería ir. ujú. Y hay una habitación muy chula que está llena de posits. Todas las paredes, todo el techo, todo el suelo, posits. Y todos escritos por personas que han pasado por allá. Ujú. Y tienen que escribir qué es para ellos la felicidad. Y sobre todo un momento que haya sido significativo en términos de felicidad. Vale. ¿Te quieres creer que aparece por ahí el día que gané no sé qué? ¿Qué va? Mi hermana, mi cuñado, incluso los cuñados. Incluso los Mi cuñados. mujer, mis padres, mis amigos, my friends, en 1000 idiomas que lo ponían por allá, mis mascotas. ¿Sabes? Al final es cuando nos proyectamos en un ser vivo más allá de nosotros, cuando alcanzamos esa plenitud. Absolutamente. Y sobre lo que decías del cuerpo, de cuidar el cuerpo, el otro día escuchaba a un monje budista que decía, cuando uno está sano, puede tener muchos problemas. Cuando uno no está sano, solo tiene un problema, ¿no? Y es verdad, o sea, al Sí. final tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que estar bien, porque cuando nos duele algo, nos acordamos mucho de cuando estábamos bien y decimos, hostia, ahora que me duele esto, que solo Mm, tengo este problema grave que es porque me duele esto, te das cuenta de que estabas muy bien ayer o antes de ayer cuando sí. no te dolía, ¿no? Y cuidarse y cuidar el cuerpo creo que también es un acto de responsabilidad de Así cada uno, es. ¿no? Así es. Y es la vía para todo, para el entusiasmo. En varias de las palancas del decálogo Ujú. está el cuidarse, la N. Nutre tu cuerpo y tu mente. Claro, no podemos meter basura. Ni en el cuerpo, por supuesto. Sobre todo, he tenido un día fatal, me como una triple bacon cheeseburger. No, hombre, hoy precisamente tienes que comerte un plátano y un poco de pella, yo qué sé. Joder, Justo hoy no. y no se trata de ser el espartano del año, pero tienes que estar a la altura de los desafíos. Ujú. Y cuanto peor sea el día, trátate un poco mejor. ¿No? Me lo merezco, me voy a machacar. Sí, sí. No, el cuerpo porque me lo merezco porque he tenido un día fatal. Fíjate qué paradoja, ¿no? Ujú. Y con la mente pasa igual, lo que hablábamos. Levántate por la mañana a buscar noticias terribles, a compararte con todos los Brad Pitt del planeta y tal que no. O sea, yo propongo, por ejemplo, el ritual de los 5 primeros minutos. Ujú. ¿Qué es? Cosas naif. Bueno, como las quieras ver, pero ultra efectivas. Como levántate, toma conciencia de tu cuerpo, enraízate, apoya los pies en el suelo, tranquilamente, ¿sabes? Respira diafragmáticamente un par de veces, que ya te enseñaré también si hace falta. Asómate a la ventana. ¡Jo, está lloviendo!
qué gozada, ¿no? Con la falta que hacía limpiar un poco el ambiente. Piensa lo que vas a hacer, piensa las personas que quieres, muestra gratitud por algo. Tengo un hijo, una mujer, un marido, una pareja, alguien que me va a dar un beso, incluso aunque sea adolescente, ¿sabes? Al salir a desayunar a la cocina. Esos 5 minutos determinan totalmente el resto del día. Mira, mi mujer, Cristina, se dedica a la gestión del tiempo y de las finanzas personales. Y suele decir, pierde 1 hora por las mañanas y la estarás buscando el resto del día. Y yo digo, pierde tu buena actitud por la mañana y serás incapaz de encontrarla el resto del día. Porque te vas a meter en un ciclo, ¿no? Que te va a ir arrastrando y de repente vas a decir, ¿qué ha pasado? Si estoy aquí tirado en el sofá viendo una serie que ni me apetece, ¿sabes? Con una apatía ya crónica que decía, ¿cuándo se van a acabar las horas de curro para llegar a casa y cuándo se va a acabar esta maldita serie que es que no me interesa para nada y voy a volver a dormir para levantarme? No podemos vivir así. No, no se puede vivir así, desde luego que no. Y mucha culpa yo sí se la doy a las redes sociales. A mí me parece que las redes sociales, yo te diría que el 10% puede ser bueno, pero el 90% es malo. Es comparación, es frustración, es perder el tiempo. Yo a veces, nos pasa a todos, estás scrolleando y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Pero que llevo 1 hora aquí mirando gente bailando, que me interesa cero. Sí. Pero te metes en ese bucle, ¿no? A ver, si te apetece ver gente bailando y es el momento. No, es que no me apetece. Y lo haces de forma consciente, tira, ¿no? O sea, está guay. Hasta gatos bailando. Sí, por eso. O sea, y tocando el piano, pero... Perfecto. O sea, pero es que no... cada cual con su cada cual y sin juicio ninguno. Pero lo que no podemos hacer es buscar en las redes sociales una vía de escape, ¿no? Tenemos mucha aprensión a estar con nosotros mismos, a estar solos en una habitación. Ese es un problema existencialista clásico, ¿no? O sea, la dificultad del ser humano de estar solo en una habitación. Necesitamos buscar siempre algún aliciente fuera. Y esto es muy contrario también a la actitud de entusiasmo, porque la persona que mejor se encuentra con alguien entusiasmado eres tú mismo. O sea, el trabajarte, el ver desde la vulnerabilidad cuáles son esas debilidades que tienes que ir puliendo, el ver qué me ha pasado ayer, por qué he contestado de forma un poco desagradable a esta persona o no le he sonreído. Nos decía la Madre Teresa de Calcuta, regala una sonrisa, que es el primer acto de amor, porque no depende de que tengas o no un buen día, depende de tu compromiso con los demás, ¿no? Claro. Entonces, no hablamos de juicios, no hablamos de fustigarte porque has hecho algo mal. No, tomar conciencia pues de cómo eres, de por qué te comportas de una forma o de otra, qué emoción reside detrás de ese comportamiento. Y eso es una gozada. Totalmente. Y si cada día mejoramos un 1%, hombre, al cabo del año es un 365%. No, o sea yo te diría un 0,1%. Claro. Al día, lo firmo ya, ¿eh? Sí, totalmente. Hay una cosa que me gusta mucho también que nombras en el libro, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizamos. Tú has puesto palabras entusiastas y palabras victimistas o más derrotistas, y realmente cuando las lees en voz alta te das cuenta de que es verdad, te cambia la actitud. Que te vienes arriba, Si que te lo dices digo yo. Es verdad. Esta es con la T, en el decálogo es con la T, tonifica tu lenguaje. Y lo de tonifica es porque realmente es como ir al gimnasio, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos hablamos. Y digo, primero nos hablamos a nosotros mismos, no solo hacia afuera. Porque las palabras no solo describen la realidad, también la crean. Y crean nuestra propia realidad. Y tenemos que acostumbrarnos a ir integrando en el diccionario de cada uno palabras relacionadas con la virtud, palabras relacionadas con la acción, palabras relacionadas con el desafío, que no con el problema, con el reto, que no con la complicación. Y esto es como un juego al final, porque se te escapan muchas, pero llega un momento que te das cuenta y entonces la compensas con otra. Claro. Sí, ¿sabes? sí. A mí me gusta mucho una que pones que dice, en lugar de decir, me ha caído un marrón, di, vaya desafío tengo. Sí, eso me ha puede hecho sonar, mucha dices, gracia, porque pues, es verdad. Es tal cual, o sea, no se trata de ser como Roberto Benigni cuando recibió el Oscar, pues quiero yacer con el firmamento con todos vosotros, le dijo al público, ¿no? Ya, Y de ya. la academia. Pues bueno, eso en ese momento sí, pero no podemos hablar todo el día como el de La vida es bella. Pero sobre todo, que nadie tenga ningún rubor en expresarse de forma abierta por temor a parecer excéntrico o un poco cursi. Mira, yo si me permites la anécdota personal, Claro. me volví mucho más expresivo después de la primera novela, del Guardián de la Flor del Loto. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho más cómo hablaba mi personaje que yo. ¡Ostras! Sí, Qué porque bueno. no es que todo el rato estuviera encendido. De hecho, era un personaje que estaba muy azotado por conflictos, ¿no? Personales y también de entorno. Pero cuando tenía que decir algo que le salía del corazón, lo decía sin ningún tapujo. Y entonces empecé a hacer lo mismo, le empecé a imitar. ¡Qué bueno! Y dije,
qué bien, qué libre me siento, ¿no? Y es otra forma de tomar las riendas de tu propia vida, utilizar el lenguaje que te sale del corazón, porque en términos de entusiasmo tenemos dos miedos, que me voy al tercer vampiro, ¿no? Que es a que te salga mal la cosa, o sea, fracasar, cuanto más arriba me venga, más más grande va a ser la hostia, va a ¿no? ser la torta que me voy a pegar, ¿no? Pero yo te diría, no es el miedo más importante. El miedo más importante es a lo que pensarán los demás cuando eso ocurra. Claro. Claro. ¿Cómo me van a ver los demás, ¿no? Efectivamente. Imagínate, cuando yo empecé a escribir hace 20 años, ¿no? Yo era abogado, ejercí mucho tiempo. Y hubiese pensado, ¿qué van a pensar mis compañeros si les digo que llevo 3 años haciendo una novela? O 4 y medio, que es lo que me costó al final. Cuando encima nadie la compre, no, y eso, no podéis pensar eso. No. Porque si no, nadie haría nada. Es que nadie haría nada. O sea, hay que probar las cosas. Y sobre todo, yo creo que también tendríamos que vivir el cómo vivimos lo que llamamos fracaso. Porque al final, para mí no es un fracaso, es una prueba. Es una prueba de algo que te gusta, lo pruebas, te sale mejor o te sale peor. Pero claro, vivimos en un mundo capitalista que ha dividido las cosas en éxito o fracaso. Pero claro, si todo lo que no nos sale de 10 es un fracaso, entonces solo estamos condenados a hacer muy poquitas cosas. Y hay gente que tenemos ganas de hacer muchas cosas. ¿Y por qué no, no? ¿Por qué no probarlo? Pero es como que lo hemos dividido en éxito y fracaso, cuando en realidad sería, bueno, pues que una cosa salga muy bien y se haga muy popular o simplemente haber disfrutado con ello. Haber vivido. Si tienes miedo al fracaso, es que no estás viviendo en la vida. Estás viviendo en tu mente. Absolutamente. Y la A del entusiasmo es aplaude con ganas. ¿Por qué digo esto? ¿Para ir por la vida ahí como una folclórica? No, porque hay que aplaudir las grandes remontadas y los pequeños avances. Al final la vida es un fracaso tras otro. ¿Por qué? Porque quiere decir que te atreves a vivir. Y normalmente no alcanzamos las metas que nos forjamos, pero para que se vayan abriendo puertas por el camino tenemos que perseguir una meta por muchas tortas que nos peguemos, porque es la forma de que en ese intervalo se te abre una puerta, ¿no? Que dices, oye, pues igual me apetece asomarme por aquí a ver qué pasa. Y de repente triunfas en el cualquier sentido, ¿no? Pues económico quizá o en cuanto a plenitud personal, por una vía con la que no contabas. Y para eso, bueno, pues te has tenido que pegar un par de tortas y que se hayan ido reconduciendo los senderos y recomponiendo las fichas del puzzle. Al final somos un puzzle fantástico, ¿que no? Totalmente, totalmente. Algunos más fantásticos que otros, ¿eh? Pero sí, totalmente. Lo he dicho alguna vez en el podcast, pero hay un podcast que a mí me gusta mucho americano que se llama Diary of a CEO, que tienen un departamento del fracaso. Es decir, que hay un departamento entero que les pagan por fracasar, porque entienden que si fracasan es que están probando cosas nuevas y están innovando. Y yo creo que esa es la visión del fracaso que debería haber, ¿no? Es decir, he fracasado en muchas cosas, quiere decir que he probado muchas cosas, que me han interesado muchas cosas, que me han entusiasmado cosas como para hacerlas. Que luego han salido bien o mal, bueno, pues eso ya también es relativo, ¿no? Lo de bien o mal. Al final, bien o mal es algo que depende de la perspectiva que lo veas, pero que fracasar debería ser algo que deberíamos proponernos hacer. Proponernos fracasar en muchas cosas, porque significa que estamos probando muchas cosas y que nos ilusionan cosas, que de eso va este libro, ¿no? De entusiasmarse. Es que no lo puedes decir mejor. La palabra fracaso está, vamos, en mi diccionario con mayúsculas. Y no es que me guste, porque el fracaso no es bueno. Mira, Andrés Pascual está diciendo que el fracaso es bueno, que va, intrínsecamente es triste. Lo que no tiene que ser es frustrante. Exacto. Y la palabra que sí que tenemos que extirpar para siempre y eliminar de nuestro diccionario es la de fracasado o fracasada. Claro, porque nunca es un final. Así es. Entonces, sobre todo, pues cuando hablamos de fracaso, por eso te hablo de las grandes remontadas, de los pequeños avances. En el libro pongo un ejemplo que es súper divertido, que es el de Dolly Parton, una diva del country, ¿no? Entonces Dolly va ahí con sus lentejuelas siempre y los zapatos de tacón, tal, y decían que celebraba absolutamente todo. Todos los pequeños, bueno, avances o micrometas de la vida, ¿no? Entonces estaba grabando un tema y de repente, pues el guitarra hacía un solo inesperado, decía, sí, guárdalo, que ha quedado perfecto, y de repente Dolly se marchaba. Decían, ¿qué le ha pasado? ¿No le ha gustado? Y venía con un pastel para celebrar el solo de guitarra, bueno, ¿no? Entonces, esta frecuencia también vital de honrar lo que somos, de honrar lo que vamos consiguiendo, lo que podemos llegar a ser. Esto es entusiasmo puro, es fuego puro. Todo te sale bien. ¿Qué va?
Es imposible que todo te salga bien. A nadie le sale Pero todo estás, bien. bueno, a la altura también de las circunstancias en cuanto a, como digo, honrar y mostrar gratitud Ujú. por lo que te está saliendo, pues bueno, de una forma medio excelente, como dicen en mi pueblo. Ujú. Te voy a hacer la última pregunta, Andrés, que se la hago a todos los invitados, una pregunta común. Que no hemos acabado, ¿sí? Sí, bueno, Júrame. llevamos casi una hora. No. Sí, sí. Lo que pasa es que se han juntado dos entusiastas, entonces, claro, parece que no, pero sí, llevamos ya casi una horita. No voy a hablando. parar así refunfuñón y tal. Voy a cambiar de instituto. La última pregunta es, Sí. ¿cuál es tu mayor aprendizaje en la vida? Que tengo que estar constantemente aprendiendo. Y esto también es una fuente de libertad y de paz, el saber que no somos perfectos y que ni falta que hace, ¿no? Porque al final no podemos... O sea, quizá hay algunas veces que anhelamos lo perfecto, pero solo podemos amar lo imperfecto, porque es aquello con lo que nos identificamos, en lo que desplegamos todo nuestro coraje, sobre todo si hay alguien que nos acompaña en ese camino que a su vez también es imperfecto o imperfecta. Así que bueno, vamos a quedarnos con esa mirada de niño, ¿no? Que tiene todo por aprender, ¿no? Volver a mirar en términos de entusiasmo no es volver atrás. Volver a mirar como un niño no es volver atrás, es volver a ver, ¿no? Es volver a mirar el mundo, observarlo como una fuente de oportunidades que vivir. Iba a decir por primera vez, pero casi es más bonito por única vez. Porque al final, pues no hay dos hojas en el bosque iguales, ¿no? Y si hay dos que curiosamente son iguales, serás tú el que habrás cambiado, ¿no? Lo contemplarás desde otra perspectiva física y también desde otra perspectiva interior. Así que bueno, sigamos aprendiendo como eternos novatos, como críos que ven el mundo con fascinación, sin perder ni un instante para entusiasmarse. Pues gracias, Andrés, gracias por tu entusiasmo y yo creo que si esta conversación ha servido para que alguien haya hecho un clic y piense, oye, sí, es verdad, hay que ir un poco más entusiasmado por el mundo, habrá valido la pena. Así que gracias por venir, de verdad. No, gracias a vosotros por este espacio que es una gozada. Gracias. Dice Andrés Pascual en El poder del entusiasmo, su libro, que el entusiasmo no es un optimismo forzado ni ingenuo, es una actitud que te convierte en una persona más feliz y exitosa. Cuando vives con entusiasmo, generas una energía que multiplica tu motivación, te acerca a tus metas y te permite disfrutar del momento. Haces más y, sobre todo, lo haces mejor.